Bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer magnitudes físicas, correspondiente al área de física, ¿sí? Vamos a ver en este caso las magnitudes en este caso física. Hablaremos todo con respecto a lo que cada magnitud corresponde a tener unidades, ¿de acuerdo? Las magnitudes van a ser propiedades necesariamente de un cuerpo físico. Toda magnitud es la propiedad de un cuerpo a ser medido. Todo cuerpo físico se van a dar cuenta que tiene medidas. ¿Estamos de acuerdo? Todas esas medidas son parte del día de hoy que estudiaremos, ¿sí? Empezamos con magnitudes rápidamente. Magnitudes, como les comentaba, es la propiedad que tiene cualquier cuerpo a ser medido. Un ejemplo. Es importante tener las magnitudes para hacer comparaciones. ¿Qué significa? Que ¿cómo yo puedo comparar una persona con otra? Sabiendo la magnitud de cada. Si voy a comparar, digamos, no sé, el tamaño de una persona con otro, tengo que saber cuánto mide cada uno, ¿sí o no? Entonces te das cuenta que para eso yo necesito saber la magnitud. Entonces la magnitud es algo que va a tener cada cuerpo físico. Ejemplo, una de ellas puede ser la masa, ¿sí? Porque la masa la podemos medir. Otro también puede ser la longitud, que también lo podemos medir. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, es importante que a toda magnitud siempre le acompañemos las unidades. ¿Por qué? Porque si yo te hablo, tú tienes 40. ¿40 qué? 40 años, 40 kilogramos, 40 grados de temperatura. ¿Te das cuenta? Entonces, para determinar algo, yo tengo que, a una magnitud, la magnitud es la cantidad que puede haber. Pero para determinar eso, yo tengo que saber la unidad con la que voy a trabajar. Significa ¿a qué hago referencia esta unidad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la unidad va a ser la referencia para comparar magnitudes de la misma especie. Significa que si yo quiero comparar a dos personas el peso, tengo que saber en qué unidades voy a expresarlo. ¿Qué significa? No lo expresaré en kilogramos ni en kilogramos para poder compararlo, ¿sí? A ver, entonces, hagamos un ejemplo por acá. ¿Quién sería una unidad de medida? En este caso, para la masa, ¿quién sería su unidad de medida? Fácil, el kilogramo. El kilogramo. Muy bien. ¿Y para la longitud quién sería? Para la longitud sería el metro. Es muy importante estas unidades que están acá. ¿De acuerdo? Kilogramo y el metro. Profe, ¿por qué hablo sobre el metro? El metro es algo importante. Ustedes habrán escuchado sobre el Sistema Internacional de Unidades, ¿de acuerdo? Que tiene las iniciales SI. Sistema Internacional significa el sistema aceptado por todos los países, ¿de acuerdo? Como un sistema único. ¿Qué significa? Que es un sistema que nos apoya para poder regirnos a distintas reglas, ¿de acuerdo? La ciencia lo determina como un sistema internacional que hace unificar a los demás países. Existe un sistema llamado el sistema inglés, ¿de acuerdo? Que mayormente pertenecen a Estados Unidos o Reino Unido, donde van a haber otro tipo de sistema. Aquí nos llamamos esto. Ustedes han escuchado sobre pies, ¿sí? Que en otro país miden pies. O también que hablamos del peso de libras. Ustedes, mayormente un ejemplo es cuando van en las películas o cuando han visto en los boxeos, cuando se presentan dos contrincantes en un cuadrilátero de box. Te das cuenta que siempre se presenta, ¿no? Tal persona con 120 libras, su contrincante con 115 libras de peso. Te das cuenta que las unidades, en este caso de la masa, están hablando en libras. Pero acá, en Perú, hablamos kilogramos. Significa que estamos hablando de diferentes unidades, ¿sí o no? Que representan la misma especie, en este caso la magnitud, que es con respecto a la masa. Pero me doy cuenta que son diferentes unidades. Una es kilogramo y la otra es libra. Entonces existen distintos tipos de unidades, pero el sistema internacional solamente va a aceptar como masa o peso al kilogramo, ¿sí? El sistema inglés lo habla como libras, ¿de acuerdo? También han visto cuando a veces acá en las vías principales uno dice que puede llegar hasta 80 km por hora, ¿no? Han visto el letrero, velocidad máxima. En otros países a veces pueden decir 120 millas por hora. ¿Te das cuenta que están utilizando, en vez de kilómetros, están utilizando lo que son las millas? Y también cuando van en las, ¿cómo se dice? En las embarcaciones utilizan lo que son las millas náuticas, que son otro tipo de millas.
¿De acuerdo? También cuando aquí utilizamos los litros, ahí utilizan lo que son los galones. Entonces es totalmente diferente de otras unidades, ¿de acuerdo? Es lo que poco a poco vamos a estudiar. El día de hoy solamente vamos a trabajar con lo que llamaremos y con lo que realmente acepta es el sistema internacional de unidades, como el sistema que acepta la ciencia, ¿sí? Entonces trabajaremos solamente con el sistema internacional. Pero no cabe resaltar que el sistema inglés también es un sistema que aporta bastante, porque como ustedes saben, Estados Unidos es un país que genera mucho exportación, mucho movimiento, tecnología y todo eso. Entonces esas unidades es algo que nosotros hemos tenido que aprender, ¿no? Pero el sistema internacional es algo que tenemos que manejarlo para todo este conocimiento que es la ciencia. Empezamos. Los tipos de magnitudes. Primero, serán por su origen, habrá magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las magnitudes como primarias, magnitudes que vamos a dar origen para formar unas magnitudes derivadas que son las siguientes. ¿Cómo entenderíamos las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales van a ser así, como los colores primarios. Acuérdate que los colores primarios, ¿quiénes son? Azul, rojo y amarillo, si no me equivoco. Y tú sabes que con la combinación de estos colores podemos dar un sinfín de colores. Igualito ocurre con las magnitudes fundamentales. Tenemos algunas magnitudes que con estas magnitudes que están acá vamos a dar otras magnitudes más. Como ejemplo, una magnitud fundamental va a ser la longitud, la masa, pero una derivada de una fundamental va a ser la velocidad. La velocidad tú la puedes determinar, pero está en combinación con otras dos magnitudes, que viene a ser la distancia que tú lo haces en cierto tiempo, ¿sí o no? Muy bien. El sistema internacional va a reconocer solo a 7 unidades como magnitudes fundamentales. Te presento por acá. Vamos a empezar a enumerar estas 7 magnitudes que son las fundamentales con las que vamos a dar pie a todas las demás magnitudes. Longitud. Primero, la magnitud longitud, ¿de acuerdo? Está contemplado como si fuera distancia, como si fuera espacio, ¿sí? Entonces la longitud siempre va a estar representada por su unidad, va a ser metro. Y su símbolo que vamos a utilizar en este caso será este simbolito que está por aquí. ¿Correcto? Ahora, otra magnitud fundamental es la masa. Acuérdate, la masa por acá va a ser en kilogramos. Muy bien, esto será. ¿Y su símbolo cuál va a ser? Así. Cada vez que tú veas, si es que en algún momento, no sé, pues en algún problema me lo dan en miligramos, porque a veces pasa, o a veces me lo dan, no sé, en otras unidades, yo siempre tengo que representar la masa en kilogramos, siempre tiene que estar en kilogramos, es una masa, es una magnitud fundamental. Otra magnitud, otro que puede ser medido, que es el tiempo también se puede ser medido. ¿Cuál será su unidad del tiempo? El tiempo siempre tiene que estar en segundos. Profe, a veces la velocidad la ponen en hora. Me dicen 30 km por hora, correcto. Ahí no estaría en un sistema internacional, porque acuérdate que el tiempo siempre tiene que estar en ¿qué? En segundos. Va a estar representado por una S. La temperatura. Profe, acá la temperatura sí sé. La temperatura es grados Celsius. No. La temperatura va a estar representada por este señor. Los grados Kelvin. ¿Qué significa estos grados? Los grados Kelvin son los que han aceptado el sistema internacional. ¿Qué significa esto? Que este sistema internacional solamente acepta a los Kelvin más no a los grados Celsius. Pero profe, yo cuando agarro mi termómetro, porque es el aparato que me puede registrar la temperatura, me salen que yo tengo una persona, no sé, pues no, 37.5 grados Celsius. Correcto. Eso sería un sistema aceptado, ¿estamos de acuerdo? Pero el sistema internacional necesariamente lo va a aceptar como Kelvin, no otro sistema que no sea Kelvin. Muy bien, otra magnitud que puede ser medida, que es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se mide la intensidad de corriente eléctrica? A ver, la intensidad de corriente es... ustedes saben que a través de los cables hay corriente eléctrica, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos también qué tanta potencia puede tener una corriente, ¿de acuerdo? Ustedes saben que en otros países, hablamos que acá nosotros tenemos 220, en otros países es 110 voltios, 220 voltios, pero mucha gente lo que no sabe en realidad, lo que conlleva, eso que hablamos 220 se habla de voltios, lo que hablamos de 110 son voltios.
pero la gente no habla tanto de la intensidad de corriente. La intensidad se mide a través del amperaje, a través de los amperes. Entonces, la intensidad de corriente siempre va a ser con el ampere, ¿estamos de acuerdo? Esa es su unidad de medida. Ahora, el sistema internacional lo representa como ampere, como una A. ¿Qué significa esto? Ustedes han visto, por eso les mencionaba, en algunos lugares tenemos 220 y algunos 110. Pero, profe, significa que no se puede el voltaje es menos, ¿sí? Pero eso me mata. Ustedes tienen que tener en cuenta que lo que no te va a matar no es el voltaje, lo que te mata es la corriente, la intensidad de corriente que te da. O sea, cuántos amperios puede tener eso. Si ustedes revisan en una pequeña pila, a veces aparecen las nomenclaturas, que la pila cuánto amperaje tiene, a veces unos pueden tener 1.5 amperes, no sé, o 0.3 amperes. Ustedes revisen y se van a dar cuenta cuánta intensidad de corriente puede tener cada aparato electrónico. Ahí aparece la unidad de intensidad de corriente que puede tener. Siguiente, otra unidad de magnitud fundamental va a ser la intensidad luminosa. La intensidad luminosa hace referencia como al calor. ¿Qué significa el calor? Hace referencia al trabajo, hace referencia a la energía. Todo lo que tiene que ver con la energía lo representamos con la intensidad luminosa. ¿Estamos de acuerdo? Y esta va a tener una unidad. La intensidad luminosa va a estar representado por el símbolo. Su unidad va a ser la candela y va a estar como el CD. ¿Sí? Muy bien, eso será. Ahora, cuando hablamos cantidad de sustancia, esto es una magnitud física, pero que en nuestra parte de física no lo vamos a utilizar tanto. Los que van a utilizar más esto va a ser lo que es los químicos. Los químicos sí van a ver bastante lo que es cantidad de sustancia porque hablamos de mol. Entonces, la unidad de cantidad de sustancia va a ser el mol. Y profe, ¿cómo es su representación fácil? Como mol nada más. Así será. ¿Sí? Así de fácil. Muy bien, entonces ya tenemos representado sus unidades en el sistema internacional que lo representa las magnitudes fundamentales. ¿Sí? Todas las magnitudes fundamentales son estas 7. Pero existen las magnitudes llamadas magnitudes auxiliares. Como ustedes saben, el nombre auxiliar es algo que va a reemplazar. Un ejemplo, si ustedes están en un colegio, mayormente ocurre en inicial. Usted sabe que existe un profesor inicial, pero los profesores iniciales tienen los auxiliares, que auxilian en el momento que el profesor no esté. Significa que en el momento que falte alguna magnitud fundamental, en algún momento que falte alguno de ellos, va a actuar esta magnitud llamada magnitud auxiliar. ¿De acuerdo? Si es que no aparece ninguna de estas magnitudes fundamentales, estas van a ser fundamentales. Pero si es que aparece esta magnitud, si está esto va a quedar como una magnitud adimensional. Significa que no va a tener ninguna dimensión, o sea, va simplemente a ser reducida a la unidad, ¿de acuerdo? Es como que se estuviera anulado. Solamente actúan en el momento que no aparecen fundamentales. Seguro más adelante veremos a qué se refiere esto, pero ya las presento. El ángulo plano, que viene a ser considerado como radián, ¿de acuerdo? Y su símbolo va a ser de esta manera. Ese es el ángulo que se genera a través de una longitud de arco, ¿sí? Un ángulo barrido que genera a través de un plano. Como decís, es un ángulo plano. Pero existe otro más, que es un ángulo sólido. En este caso, el ángulo sólido, ¿sí?, tiene otro nombre que se llamará. Esta es una porción, no sé, pues, ¿no? Tal vez es una roca, un cráter, cuando hagamos un hueco, como una, no sé, pues, ¿no? Como una fosa en tercera dimensión, puedo darme cuenta que eso también tiene un ángulo. Entonces este ángulo es un ángulo sólido, que en este caso lo llamaré estereoradián. ¿Sí? Ese será el nombre. Estereoradián. ¿Y cuál será el símbolo de esto? De esto será S. Ese será el estereoradián. ¿Sí? Listo. Eso es lo único que nosotros tenemos que saber en estas magnitudes. Ahora, vayamos a las gran y famosas magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas provienen, ¿de acuerdo? ¿De dónde? De las fundamentales. Empecemos por acá. Vamos a ver las fundamentales. Sabemos que estas son las fundamentales, entonces nos vamos a pillar bastante para determinar las derivadas. ¿Sí? Por acá tenemos la velocidad. Tú sabes que la velocidad, por esta formulita que seguro vamos a ver más adelante, es metros sobre segundos. ¿Y cómo lo determinas así? Mira,
rápidamente, velocidad será igual a ¿quién? Distancia entre tiempo. Acuérdate que la velocidad siempre es kilómetros sobre horas, ¿no? Distancia. Distancia hace referencia a ¿quién? A longitud. Y como hace referencia a longitud, la longitud tiene como unidad en sistema internacional como el metro. De esa manera puedo sacar la unidad. Entonces por eso voy a determinar la unidad de la velocidad. Porque la velocidad no me lo han determinado. Simplemente yo lo he derivado, lo he sacado de estas fundamentales. Porque yo sé cuánto vale la longitud, es metros, y el tiempo siempre está en segundos. Por eso cuando yo ponga velocidad, sus unidades serán metros sobre segundo. ¿Ves? Así se determina. Esta es una magnitud derivada que ha salido de las fundamentales. ¿Sí? Siguiente, para calcular el área, si quiero calcular el área de una porción rectangular, siempre me dice que tiene que ser base por altura. Entonces, para calcular el área, no será nada más y nada menos que multiplicar la base. Pero la base no tiene que ser una longitud de la base. Significa que la longitud, esta base, en sus unidades de esta base va a ser en metros, ¿sí o no? Correcto. Multiplicado por la longitud de la altura. Pero la longitud de la altura también debe ser en metros. Entonces vas a multiplicar metro por metro. Entonces toda unidad del área siempre va a ser metros elevado al metro por metro me da metro elevado por metro. Entonces te das cuenta que he obtenido, mira, la velocidad y el área a través de magnitudes fundamentales, ¿sí? Gracias a esto, ¿no? Las derivadas siempre me ayudan a eso, a obtener nuevas unidades a través de las fundamentales de las ya conocidas. Puedes también determinar el volumen, puedes determinar la aceleración y entre otras más. Las derivadas son varias. Entre ellos hay algunas que son famosas y las que vamos a mencionar para que podamos ayudarnos rápidamente. ¿Como quién? Como la fuerza. ¿Sí? La fuerza es una unidad que ya va a estar por acá establecida. ¿Como quién? La fuerza tiene representado a los newton. ¿Sí? Y mira, los newton tiene este símbolo. Cada vez que tú digas, no sé, yo voy a golpear a esta persona, yo lo voy a golpear con 30 newton, significa, los newton indican la cantidad de la fuerza que estás aplicando sobre esta persona. Entonces yo puedo aplicar 30 newton. Ahora, esto que está acá ya tiene unidades de medida, ¿sí? Rápidamente va a ser de esta manera, mira. Kilogramos, metros, segundo. Estas son sus unidades. Perfecto, ¿cómo sabe? Porque esto es la fuerza, ustedes van a ver que más adelante es la aceleración, es la masa por la aceleración. ¿Cómo te das cuenta que requieren de una formulita para calcular la fuerza? Dime, la fuerza depende de dos factores, la aceleración y la masa. ¿Por qué? Mientras que tú vayas más rápido contra algo vas a tener mucha más fuerza. Pero mientras que seas más masa, también harás más fuerza. Un ejemplo. Imaginemos que dos vehículos aumentan a la misma aceleración. ¿Ya? Porque hace más referencia a la aceleración. La aceleración significa que un cuerpo está cambiando. Y para que cambie necesariamente tiene que cambiar para que pueda impactar y generar fuerza. Entonces tiene que generar una aceleración. Ahora, depende también bastante de cuánta masa puede tener cada cuerpo. Porque si un cuerpo tiene mayor masa, significa que puede ocasionar mayor fuerza, significa que puede ocasionar más daño. ¿Por qué ocasiona más daño? Porque tiene más fuerza. Imagínate que estamos con una bicicleta y con un, no sé, pues con un autobús, el chino. Imagínate el chino y la bicicleta, los dos a la misma aceleración salen. Dime, si se van a impactar, ¿cuál crees que va a hacer más daño? ¿Cuál crees que va a tener más fuerza en cada uno de ellos? El chino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, aparte de tener la misma aceleración, tiene más masa. Entonces al tener más masa, tiene más fuerza. Entonces va a generar más newton fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente, la presión. La presión va a estar, la unidad de la presión va a ser el pascal. ¿De acuerdo? Esto va a ser el pascal. ¿Sí? Y el pascal solamente se representa como PA. Así va a ser el pascal. Pero también tiene unidades de medida, ¿sí o no? Sí, el pascal también tiene unidades de medida. Por acá. Kilogramos entre masa. ¿Listo? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se genera la presión? La presión se genera
a través de una fuerza sobre una superficie. Primero, el impacto es esto. Pero si tú tienes, no sé, pues, ¿no? Tú estás golpeando hacia la pared o empujando, ¿sí? Lo que significa que estoy acá, lo que estoy haciendo acá, que es una presión. Estoy presionando el plumón contra mi mano. Lo que quiere hacer es, el plumón quiere atravesar mi mano, pero si te das cuenta no lo atraviesa porque hay una presión que se está ejerciendo acá adentro. Mi mano está aguantando ahorita una presión, la presión del plumón, significa el aplastamiento, por no decirlo, un esfuerzo. En física lo hablamos como esfuerzo, pero en este caso llamaremos como una presión, porque inicialmente están aprendiendo. Pero van a ver que cuando hablen un poco más, entenderán que estos son esfuerzos que generan cada cuerpo. Entonces lo que estoy haciendo es presionar. Estoy presionando y estoy generando acá la llamada presión sobre esta superficie. Toda presión siempre se genera en una superficie. Entonces para generar la presión es la fuerza que tú fluyes sobre un área. Entonces esto siempre se le genera como presión. Y la va a estar representada siempre por la unidad de los pascal. ¿Sí? Muy bien. Acá viene la famosa energía. Energía que será también considerada como trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Este será energía, será trabajo, será calor. Siempre estará representado por esto mismo, por los joules. ¿Sí? Por los joules. Que mayormente está representado por esto, por una J. ¿Sí? Y sus unidades será kilogramo. Profe, ¿en todos aparece kilogramo? Sí. Lo que pasa que... Así es. Lo que pasa es que el kilogramo es la masa, ¿no? La masa siempre te va a otorgar lo que es energía, muchachos. Siempre te va a otorgar energía. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Ya, acá cortamos por esto. Siempre te va a otorgar energía. ¿Qué significa que me otorgue energía? Lo que pasa es que si un cuerpo tiene mayor masa, puede generar mayor calor. Significa que tiene mayor energía, ¿sí o no? Entonces, yo calculo eso. ¿Sí? Así. Entonces, si un cuerpo tiene mayor masa, depende de la masa. ¿También de quién depende? También depende del área que tú puedas tener. Significa que todo cuerpo, si es que tiene mayor área, va a también tener ¿qué? Va a tener también mayor energía y mayor calor, ¿sí? Ahora, si es que tú lo haces, es inversamente al tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué inversamente al tiempo? Porque dime, si es que tú vas a, no sé, pues vas a llevar, no sé, tienes un mandado de tu casa y tienes que llevarlo donde tu mamá te ha mandado a comprar un saco de papa. Tú vas a llevar un saco de papa y tú vas a llevar hasta el trayectorio que te demora alrededor de, ponte imaginar, de tu casa, de la puerta de tu casa a la cocina, que te demores 5 segundos. Pero dime, bueno, entonces como le decía, el trabajo depende inversamente del tiempo, porque como les comentaba, ¿no? Si tú quieres llevar un saco de papa de la puerta a tu cocina y tú lo haces en 5 segundos, dime, si es que tú lo quieres hacer más rápido, significa que vas a desplazarte más rápido. Al desplazarte más rápido, tal vez correrás. Y entonces al correr vas a hacer un desgaste físico más rápido, ¿sí o no? Es como que tú lleves un vaso de agua al segundo piso, pero si tú lo llevas corriendo, te vas a cansar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en menos tiempo. Al hacer en menos tiempo, estás generando más trabajo, más energía. Entonces, la energía depende inversamente del tiempo. Y las unidades que siempre vamos a trabajar son los joules, ¿sí? Luego, vamos a ver lo que es ahora la potencia. La potencia siempre tiene, mayormente a veces lo van a ver en aparatos electrónicos. Cuando ustedes compran van a ver qué tanta potencia tiene tu televisor, qué tanta potencia puede tener tu radio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa potencia se mide a través de estas unidades que llamaremos los watts. Los watts. ¿Y con qué está representado los watts? Con una W, nada más. ¿Y quiénes serán? Es lo mismo que la energía, la única diferencia que va a ser que la potencia no es nada más que el trabajo entre el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate, si es que tú lo haces el trabajo a través de menos tiempo, significa que eres más eficaz. Entonces que tienes mayor potencia, ¿sí o no? Es como un carro que digan, no, mi carro es más potente. Significa que tu carro es más rápido, lo va a hacer en menos tiempo el mismo trabajo. Eso significa que tenga una mejor
potencia. Es como que tú tengas tu equipo de sonido y mi equipo de sonido tiene más potencia que el tuyo. Significa que emite más sonidos, ¿no? Significa que es más fuerte, algo así, ¿no? Que tal vez la radiación y de los sonidos lo hacen menos tiempo, entonces de esa manera genera potencia. ¿Sí? Por último vamos a ver lo que son la carga eléctrica. La carga eléctrica. ¿Cómo se mide la carga eléctrica? Lo que pasa es que la carga eléctrica es lo que se genera a través de, no sé, pues de un cable. En el cable hay intensidad de corriente, ¿sí o no? Lo que manejamos lo ampere. Ahora dime, la intensidad de corriente a través de un cierto tiempo va a hacer que se cargue una energía en un aparato. Cuando ustedes utilizan, no sé, pues no, su cargador de celular, lo que están haciendo es cargar la intensidad de corriente a través de un cierto tiempo, se está cargando en tu celular. Entonces con eso hablaremos, está haciendo una carga eléctrica, ¿sí? Serán los coulomb, ¿sí? Esto que está acá estará representado como la C y va a utilizar la corriente por el tiempo. Como es la intensidad que diga de la corriente, va a ser A multiplicado por el tiempo, que viene a ser segundos, A por S. De esa manera va a ser sus unidades de la carga eléctrica de los coulomb, ¿sí? Entonces, esas son las magnitudes derivadas, muchachos. Son las más conocidas, las que tal vez utilizaremos en algún caso. Muy bien, por último, para terminar y concluir esto que son las magnitudes, hablaremos por su naturaleza. Hay magnitudes que van a ser escalares y magnitudes vectoriales. Magnitudes escalares son magnitudes que a mí me representan magnitud, o sea, la cantidad, y aparte me representan una unidad, que son la mayoría, casi todos, ¿no? Ejemplo, ¿quiénes son los que me representan magnitudes escalares? Una de ellas puede ser la temperatura. ¿Será la única? No, existen más, ¿no? La longitud, la masa, la intensidad, ¿no? Esos que están ahí pueden ser escalares, ¿sí? Ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la temperatura? Porque tú puedes decir, yo tengo 36 grados. ¿Por qué? Porque esto tiene magnitud. ¿De acuerdo? Y esto tiene unidad. En este caso, para las escalares es suficiente que me brinden a mí una magnitud y una unidad, ¿sí? Eso es magnitudes escalares. Todo lo que tenga magnitud y unidad. Entonces, profe, ¿todos son escalares? No. Porque existen algunos que serán vectoriales y que necesariamente tienen que ser vectoriales, que tienen que representar, aparte de esto, aparte de presentar magnitud y unidad, también es importante que me representen la dirección. ¿Cómo quién, profe? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Como la fuerza. Dime, ¿la fuerza tú puedes ejercer 30 newton? Sí, ¿no? ¿Pero en qué dirección? Si tú vas a ejercer alguna fuerza, este cuerpo, yo quiero poner una fuerza de 30 newton, tú tienes que saber en qué dirección. Acá lo voy a ejercer, mira. Lo voy a poner de esta manera, 30 newton por acá. Entonces es necesario tener, ¿qué? La dirección, o sea, tener esto. Saber que le estamos pegando de esa manera. Esto que está acá es una magnitud vectorial. La fuerza, ¿por qué? Porque me representa magnitud, unidad, y aparte tiene esto que llamaremos vector. En otras palabras, dirección. ¿De acuerdo? Eso significa. Entonces, cada vez que hablemos de magnitudes vectoriales, son magnitudes que aparte de representar la magnitud o la unidad, tienen que tener un vector. ¿Quién es más aparte de la fuerza? Hay varios, muchachos. Tenemos la fuerza, tenemos también la presión, hay que saber hacia dónde va una presión. Muy bien, la potencia, ¿sí? Entonces, la velocidad también tiene que tener un vector.
La aceleración también, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia qué dirección. Todas esas magnitudes son vectoriales, todo lo que necesiten dirección. Y las que no necesiten dirección serán simplemente como escalares. Espero que les haya servido. Esto es toda la teoría con respecto a lo que son magnitudes físicas. En la siguiente parte hablaremos con respecto a lo que es análisis dimensional, ¿sí? Que tiene que ver con las magnitudes, pero con el sistema internacional que los maneja a través de un análisis de dimensiones. Eso es para un siguiente video. Cuídense, nos vemos hasta luego. Suerte.